Hola inversionistas, ¿cómo están? Hoy les quería hablar de un peligro que se acerca para una de las estrategias en propiedad en inversión en el Reino Unido. Esa estrategia son los HMOs y el peligro que se viene es debido al incremento en el costo de vida. Resulta que hay dos estrategias en las cuales en inversiones, al menos en el Reino Unido, tú como dueño de la propiedad eres responsable por pagar la renta, perdón, por pagar los recibos. Uno de esos es acomodación turística y la otra es HMO. Acomodación turística se va a ver afectado, pero eso es tema de otro video, pero no tanto como se va a ver afectado los HMOs o casas de ocupación múltiple. ¿Por qué? Básicamente por varios motivos. Vamos a ver peligro número uno, y es en los costos de electricidad y gas. Resulta que como te diste cuenta, y si no has dado cuenta si no te has dado cuenta te lo digo, desde el 1 de octubre el incremento del gas y electricidad va a subir 80%. El gobierno ha autorizado que se incrementen los costos de gas y electricidad que te cobran a ti por un 80%. Obviamente eso depende de cuánto tú estés consumiendo, pero igual lo que consumas te lo va a aumentar. Entonces eso va a afectarte a ti en tu casa y te va a afectar a tus inversiones. Y el problema es que el costo en un HMO, cuando tú tienes 6 7 personas en una casa, puede ser altísimo. A estos niveles, que esto es algo que nunca se ha visto, al menos no en 20 años, el incremento de estos costos del 80% y teniendo en cuenta que ya ha subido este año, si tú, por ejemplo, tienes un HMO de 6 7 personas, estos costos mensuales te pueden estar representando 500 libras de electricidad y gas. Si tú, por ejemplo, te estás ganando unos 1.200 libras netas o 1.300 libras netas de esa propiedad y te empieza a pagar y pasas de pagar 200 libras a 500 libras, o sea, estás pagando 300 libras más, quiere decir que tu retorno se está bajando, bajando, bajando. Ahora no sabemos cuándo va a terminar. Este 80% es un inicio y definitivamente está causando un gran peligro para esta estrategia y por ende, si tú diseñas tus propiedades, ojalá lo hagas con un coeficiente de eficiencia bastante alto. Si recuerdas, hay algo que se llama el EPC. El A es más eficiente y solamente se puede rentar si tienes una propiedad con coeficiente hasta E. Entonces, importantísimo que tengas esto en cuenta. Eh, Estos costos de electricidad, como te digo, se están convirtiendo en un riesgo altísimo. Y primero que todo para ti, para los costos directos que pagas en tu propiedad. El segundo el segundo peligro no es directamente a ti, pero directamente a tus inquilinos, que son los que te pagan la renta. ¿Qué quiero decir? Las personas que están en un HMO normalmente lo hacen porque no tienen grandes ingresos o quieren ahorrar, pero normalmente es porque no tienen grandes ingresos. El costo de vida, el incremento en costo de vida causado por la electricidad se utiliza para hacer comida, para empacar comida, para todos los procesos industriales. Todo eso va a afectar en la parte de costos de vida y por ende tus inquilinos se van a ver afectados en cuanto dinero ellos tienen para comprar comida y para pagar renta. Si tú tienes un inquilino que está con lo justo, ese inquilino va a empezar a sufrir y probablemente tú en algún momento vas a sufrir también. Entonces, allí se ven esos peligros de la inflación y por eso es que cuando hay altísima inflación, estos HMOs
dejan de producir tanto como producían antes. Entonces, importantísimo que tengas en cuenta eso, e importantísimo que empieces a ser proactivo en el caso de si tienes HMOs o si estás pensando en crear un HMO o si estás en el proceso de crear un HMO. Por eso tienes que tener en propiedad muchas veces estrategia A y estrategia B para cuando encuentres un activo. Si mi estrategia A no funciona, ¿qué hago con la estrategia B? ¿Hay otra manera de hacerlo? Entonces, importante que tengas que hacerlo. ¿Qué hacer? Importante que, y eso te lo he dicho en mi seminario de propiedad, esto te lo digo, que tengas un estado financiero para cada propiedad. Es decir, que puedas saber muy fácilmente cuánto estás ganando por propiedad, cuánto son las entradas, cuánto son las salidas y que puedas mensualmente monitorear eso para que verifiques si cada propiedad que tienes eh, es financieramente viable. Y eso es mucho más importante en estos tiempos. Si tu propiedad pasa de darte 1.200 libras a por algún motivo darte 500 libras mensuales, que es un cambio gigante, y no he hablado de los incrementos eh, la hipoteca, porque eso también te va a bajar tus ingresos en HMOs y en otras propiedades. Si todos sus gastos incrementan a tal punto de que tu propiedad ya no te da lo que tú esperabas, entonces tienes que tomar una decisión. Tienes que hacer algo, tienes que incrementar las rentas, tienes que, tal vez si tienes efectivo adicional, aumentar la eficiencia de tu propiedad, que se mueva un poco más, hacer algo para poder lograr subsanar todo esto que se viene para las inversiones en propiedad. Ahora, ¿qué piensan los inversionistas? Estaba yo en una reunión de inversionistas el pasado jueves y básicamente decía uno de los inversionistas que estaban hablando, que es de una empresa que maneja HMOs, por ejemplo, y decía, en 16 años yo nunca he dicho esto, pero si sus propiedades no funcionan con estos cambios que están pasando, con estos niveles de inflación que vienen, entonces vendan esas propiedades porque obviamente estarías muy cerca de estar perdiendo dinero. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista aquí? Antes de vender esa propiedad, evalúa, por ejemplo, si puedes pasarla a ser como acción turística, por ejemplo. O evalúa si esa propiedad, en vez de venderla, la poner en single let y de esa manera eh, te da lo que quieres, aunque un HMO aún con renta reducida muchas veces es mejor que un single let. Pero verifica qué puedes hacer antes de vender un activo. Para mí la última decisión que yo tomaría es vender un activo porque pues crear cada activo en propiedad toma muchísimo esfuerzo, es complicado y hay que protegerlos lo más posible. Entonces, la inflación es el gran peligro que se viene en tus estrategias de inversión, especialmente en los HMOs en este momento. Y es importante que monitorees el estado financiero de cada propiedad, que estés mirando qué está pasando con el mercado, que estés mirando qué está pasando con tus hipotecas, cuándo se vencen esas hipotecas, cuál va a ser tu nuevo flujo de caja y estar pendiente y tomar decisiones, porque eh, ese es tu trabajo como inversionista. Una vez creas los activos, tienes que mantenerlos y monitorearlos para entender qué es lo que está pasando con ellos. Un activo nunca es estático, un activo siempre se está moviendo, siempre cada mes ahí tienes un retorno diferente, un poco más o un poco menos, hay meses en que no tienes retorno, eh, etcétera. Pasa muchísimo, entonces eso es lo que tú tienes que hacer como inversionista y está muy pendiente. Si tienes alguna pregunta, escríbeme a info@propertycashflow.co.uk, podemos hablar, te puedo dar consejos, no te cobro, simplemente para que hablemos y en estos días
de dificultad que vienen, es importante que todos nos unamos, que todos trabajemos juntos y especialmente que no pierdas la motivación, porque si tú, por ejemplo, tienes efectivo para invertir en esta etapa, hay mucha gente que va a estar vendiendo los HMOs. Y hay mucha gente que eh, va a vender, tratar de vender sus propiedades rápido, porque no sabe qué hacer con ellas. Y los precios de propiedad probablemente bajen y tú puedas comprar más barato. Entonces hay muchas cosas buenas, muchas cosas difíciles que se vienen, pero es importante que estés con la moral arriba y dispuesto a buscar propiedades y oportunidades para que, como hace muchísima gente en las épocas de recesión y épocas duras, ellos aumentan su portafolio si tienen el efectivo para hacerlo. Un abrazo, que estés muy bien y espero que esto te haya servido. Chao, chao.